Vamos ahora a contarles que hay un decreto legislativo, el número 1497, que establece que se pueden otorgar licencias que incluyan más de un giro. Esto para los negocios que quieren cambiar de rubro ante la pandemia, porque ya no funcionan como tales o ya no hay tanta demanda. Y esta aprobación va a tener que ser automática. Esta medida es parte de la reactivación económica y los propietarios de estos negocios deberán presentar una declaración jurada al municipio informando sobre los acondicionamientos que va a tener que sufrir el local comercial, ¿no? Hemos visto panaderías o pastelerías que se han convertido en mini markets, restaurantes de comida marina que de pronto han tenido que girar hacia el rubro de la pescadería, empezar a vender pescado congelado o mariscos congelados y así, ¿no? ¿Cuáles son estas salidas que va a tener el empresariado en adelante? Nos acompaña Rosana Galecio, experta en finanzas, para hablar precisamente de estas licencias de funcionamiento, cómo se van a habilitar y de qué manera rápida o expeditiva tiene que darse la solicitud de este trámite. Señora Galecio, muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Hay muchos negocios buenos días. Que ahora están enfrentando esta situación, ¿no? Y que tienen que cambiar, obviamente, de giro. ¿Esto tiene que habilitarse en el municipio? ¿Cuáles son los pasos? Sí, lo que se ha establecido es que se van a dar licencias de forma inmediata o incluso con una notificación electrónica, siempre que estemos hablando de que voy a hacer actividades afines, como bien lo explicabas, o que voy a complementar también los servicios que estoy dando con un delivery o entrega a domicilio. ¿Esto qué significa? Que se va a evaluar dos etapas o dos niveles. Si tengo el riesgo medio, voy a estar en 2 días hábiles recibiendo la licencia actualizada. Y si tengo un riesgo alto, en 8 días hábiles, tomando en cuenta que puede haber un silencio administrativo. ¿Qué significa? Que si no me notificaran en este tiempo, doy por aprobada esta ampliación de licencia. Esto, cuidado, tomando en cuenta que hay otras cosas previas que se tienen que considerar de lo que sean entidades regulatorias. Por ejemplo, lo que estaban hablando unos minutos antes sobre el tema de sanidad, ¿no? Claro. Entonces, hemos visto así panaderías que pueden convertirse en mini market. El giro, el cambio de giro no puede ser brusco, no puedo pasar de tener un spa a tener una bodega, o tiene que ser un rubro afín. No, lo que dice claramente en la norma sí es que tiene que ser un rubro afín. Por ejemplo, hay muchas empresas pequeñas de emprendedores que hacían limpiezas o fumigaciones y dice tanto en su RUT como en su licencia a edificios o a viviendas. Entonces se consideraba que era de manera particular. Ahora pueden ampliar esta licencia para darlo también a empresas o instituciones, lo que significaría que no deja de ser la base de su actividad, pero la está ampliando en el score a los que puede atender, ¿no? Ahora, entonces tiene que ser muy vinculado. Si yo quiero condicionar mi local, porque como hemos visto en la pastelería San Antonio, por ejemplo, ¿no? Ya no atienden al público porque ya esa modalidad está prohibida, y han tenido que condicionar, ¿no? Con anaqueles, con estantes. Eso tengo que informarlo a la autoridad, decirle qué cambios estructurales voy a hacer en mi lugar, en mi inmueble, en mi local. Sí, cuando estamos hablando, importante dice lo que acabas de preguntar, como esto es a nivel de las municipalidades, sí hay que considerar que cómo se va a medir este riesgo medio y este riesgo alto, porque es cierto lo que dicen. Yo ya cumplí, por ejemplo, la panadería o esta pastelería que es tan importante, que ha salido en todos los medios, que se ha un poco complementado en servicios, ya contaba con una estructura adecuada, pero tengamos cuidado con aquellas que no han contado y de qué manera, y cuidado ahí también con el tema de procedimientos y reglamentos a nivel municipalidades, me van a poder definir qué riesgo estoy cubriendo y cuándo lo llamo medio y cuándo lo llamo alto. Hay que complementar con un reglamento detallado y adecuado para que no se comiencen a dar licencias discriminadamente y que finalmente esto se vuelva algo donde no se pueda controlar, ¿no? Sobre todo temas de seguridad y de salubridad que son importantes de tomar en cuenta. Rosana, qué importante lo que usted menciona, buen día, porque, a ver, esta disposición de cambiar, ¿no?, la licencia de funcionamiento de manera automática, ¿qué garantía me da a mí como cliente, ¿no?, como vecino de ese negocio, de que realmente ellos están cumpliendo con todas las medidas de salubridad para venderme un producto o para almacenar estos productos, ¿no? Porque ahora vamos a decir que vamos a tener mini mercaditos en cada una de estas tiendas.
cosas, y ahí vienen los roedores, las cucarachas y qué otras cosas más que deben tomar en cuenta las municipalidades, ¿no? Porque si no vamos a tener pues múltiples focos infecciosos ya no por COVID, sino también por este tipo de bichos. Exactamente, para mí y creo que para todos nosotros es importantísimo diferenciar que la licencia de funcionamiento me está diciendo, entre comillas y literal, puedes funcionar, pero ¿bajo qué condiciones? El que se considere que va a ser de cierta forma automática, vamos a tomar en cuenta entre niveles cómo me van a evaluar en el tema de salubridad o incluso en el tema de que sean actividades afines, porque tengamos cuidado, no es que como bien decía Fernando, una peluquería mañana va a vender víveres y cómo los va a poder ahí almacenar y de qué manera, cuando hablamos de perecibles, cómo los va a poder controlar. Entonces, es bien delicado también hablar, yo entiendo que se quiera reactivar la economía y, por ejemplo, este tipo de actividades que son muy afines, de acuerdo, pero las municipalidades tienen que hacer un trabajo muy detallado de control y muy detallado de un procedimiento que de alguna forma en estos 2 días hábiles u 8 días hábiles sí cumplan en ciertas restricciones o por lo menos en tener un control adecuado de qué estamos autorizando. Sí, una última consulta en redes que nos dicen que Minsa está poniendo muchos requisitos, en algunos casos exagerados, por ejemplo. En el caso de los restaurantes están pidiendo la presencia de una enfermera, un personal de salud, 3 veces por semana para un monitoreo, ¿no? Y eso es bien complicado porque la mayoría está obviamente trabajando. Espacios más grandes. Sí, a ver, ese es un complemento que tiene que ver con la norma que ha salido a nivel del control de los trabajadores, que menos de 20 trabajadores yo tengo que tener un comité que está establecido por personas que trabajan conmigo, de 21 a 50 trabajadores, me parece, o llega a casi 100, una enfermera a tiempo parcial y después una enfermera a tiempo completo. Entonces, eso es un complemento que tiene que ver con el tema de sanidad para los trabajadores del restaurante o de otras instituciones, no solamente para restaurantes. Es complicado porque el controlar el tema de salud de los trabajadores también está encareciendo la economía, y tomemos en cuenta esto. Sí es cierto, no tiene que ver con la licencia, tiene que ver con la garantía de que mi trabajador está sano, pero sí es cierto que eso es un rubro más a considerar en los costos fijos quizá de cada uno de los negocios, ¿no? Bien, muy Perfecto. bien. Muchas gracias a Rosana Galés, experta en finanzas, por habernos dado estas recomendaciones y habernos ilustrado un poquito más de qué es lo que se tiene que hacer y cuál es el trabajo que tienen ahora las municipalidades para controlar estos nuevos negocios.